Buenos días a un nuevo capítulo de Poesía Nómade. Hoy nuevamente nos acompaña Rocío Aguilera de la ciudad de Payaco, Alison Molina desde Calbuco y la que le habla Javiera Mantilla desde la ciudad de Ancud, trayendo poesía desde el sur de Chile. Así es, muy buenos días para todos. Partimos con los mejores ánimos. Hoy desde la poesía tenemos grandes análisis que realizar y esperando llegar a ustedes con una poesía representada por dos grandes mujeres, les dejo a Alison Molina, quien les hablará. Hola, muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de dos grandes poetas hispanoamericanas, Mariela Dreyfus de Perú y la poeta chilena Alejandra del Río. Vamos a conversar con respecto a algunos de sus poemas y de sus trayectorias. Para empezar, tenemos a Mariela Dreyfus, nacida en Lima en 1960, destacada por ser la fundadora del movimiento y disidente del movimiento Cloaca, junto a Roger Santibáñez, bajo su lema Hay que romper todo, formaron uno de los colectivos vanguardistas más importantes de la época peruana. Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Columbia, Estados Unidos, en Nueva York. Entre sus libros destacados están Memorias de Electra en 1984, Láser Fantasma en 1993, Onic el 2001, Pez el 2005 y Morir es un arte el 2010. Los poemas en sí de Mariela Dreyfus hablan de cómo la vida se desgrana en verso, cómo se respiran las vivencias, cómo se desnudan y cómo se esconden entre ellos. Sus versos son una personalidad propia y se van descubriendo así, se van entrelazando entre amistades. Bueno, para continuar, hablaremos también de Alejandra del Río Lohan, que nació en Santiago de Chile en el año 1972. Ella se ha dedicado tanto a la poesía en papel como a la performance, trabajó con niños, intervenciones artísticas, videopoemas, grabaciones, etc. Ella es de madre alemana y padre chileno. Estudió literatura en la Universidad de Chile para luego residir en Alemania desde el año 1999 hasta el año 2009, que es cuando vuelve a Chile a trabajar. Ella empezó a tener un mayor reconocimiento al ganar en 1994 el concurso de poesía para obras inéditas, que fue convocado por el Departamento Técnico de Investigación de la Universidad de Chile, y en 1998 el premio Eusebio Lillo de la Municipalidad del Bosque. Algunas de sus obras, como son El Yo Cactus, que lo publicó en 1994, escrito en braille, publicado en 1998, y uno de los últimos, Capuchita Negra, publicado en el año 2019. Prosiguiendo, estas dos poetas latinoamericanas contemporáneas que representan la lírica poética femenina presentan temas que emergen a medida que uno va leyendo y analizando los versos. En la poética de Mariela Dreyfus podemos señalar que desde ya al comienzo uno ya va comprendiendo de lo que se trata y de lo enfatizado que es el dominio masculino sobre el femenino. Por otro lado, con el poema de Alejandra del Río, Vía Armada, que vamos a escuchar a continuación por la voz de la propia autora, se presenta con un escrito que fue creado por la vida experiencia de esta autora. Escuchemos con atención. Vía Armada. Bajo la manga una posibilidad de retorno. Bruno Vidal. El arma va escondida en un pliegue de la capucha. Para no hacer de sospechosa, la saca por la noche cuando los otros duermen. Entonces brillan como las estrellas sus hojas, rencorosas balas cada noche sin estrellas. Un cuaderno es el arma que lleva escondida, un código secreto. Es poesía, dijo la mamá, lenguaje que nadie entiende. No entiende el informante, ni el lobo. Ven una niña roja con su diario. No saben que adentro se hace fuerte una
abuela negra con su espada. Este poema que acabamos de escuchar por la misma autora fue lanzado en pleno contexto del estallido social en el año 2019. Tiene un gran valor memorial con respecto a la vida de Alejandra del Río, que recordemos que ella creció bajo dictadura aquí en Chile, lo cual marca este poemario Capuchita Negra, entrelazando las memorias de la dictadura con la contingencia actual, ocurrida en un movimiento social que comenzó un 18 de octubre aquí en Chile por las demandas sociales. Por lo tanto, a continuación, mi compañera Rocío también declamará el poema Memorias de Electra de Mariela Dreyfus. Memorias de Electra. Soy un hombre. He construido un templo donde mi virilidad no tiene límites. 5 vírgenes me rodean. De día las desnudo al contemplarla. De noche cubro sus cuerpos con mi semen angustioso y renovado. Esta necesidad me viene de muy niño. Cuando intentaba soñar, me despertaban los gemidos de mi madre y de su amante. Pero soy un hombre, que nadie se atreva a profanar mis reinos. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Rocío. Bueno, creo que dejamos claro que la intención de esta sesión, como ya hemos mencionado, es dar a conocer a estas dos destacadas poetas, poder reflexionar sus obras, especialmente estos dos poemas que acabamos de escuchar, cada uno que aparenta ser muy diferente, pero que tienen una relación mucho más profunda dentro de la literatura y la misma cultura peruana y chilena. Por lo mismo, queremos comenzar analizando Memoria de Electra de Mariela Dreyfus para después tomar con Alejandra del Río. Bueno, prosiguiendo, la importancia de leer la poética de Mariela Dreyfus es la representación del cuerpo como un escape. El cuerpo desde un poema que parece estar en las últimas, pero aún así desea ser encontrado. Es esta relación entre cuerpo y liberación. Y bueno, en Memorias de Electra, este es un poema que se posiciona ante el cuerpo, pero el cuerpo de un hombre. Ese es el templo, es el hombre y él es el centro de todo. Bueno, el poema Memoria de Electra de Mariela Dreyfus tiene como destacado uno de los temas emergentes, la sensación de poder que se representa en el poema. Algo así como una dictadura masculina impuesta por este, donde las afectadas claramente son las mujeres, ya que en el poema se mencionan versos que aluden al absoluto poder que tiene el hombre a diferencia de la mujer. Como por ejemplo el comienzo. Leo. Soy un hombre. He construido un templo donde mi virilidad no tiene límites. Se infiere que desde el inicio es un poema que abarca el sistema patriarcal, porque siempre hace referencia a la importancia que tiene él en este mundo. En los siguientes versos podemos también, del mismo modo explícito, se interpreta que la mujer tiene un papel más bien para conseguir placer o más general, cubrir necesidades. Ahí es donde se puede reflexionar, como el poema emerge desde esta sensación dictatorial masculina que el mundo ha impuesto hacia las mujeres. Bueno, complementando el propio análisis de Allison, Electra desde mi visión también representa cómo el hombre toma posesión de este templo y esto es fiel a la dictadura patriarcal porque la mujer en aquel poema tiene que tomar el rol como de sumisa, como de alejada y quien se enfrenta a este dilema de este hombre visto como rey mismo es él, el hablante, yo poético que se toma el poema bueno, considero que también hay que em, hacer un hincapié en cuando él dice la virilidad masculina no tiene límites. ¿Y por qué me detengo aquí? Porque es necesario entender cómo se ve este poema desde el hombre masculino, fuerte, claro, toma un papel importante, por eso representa una atadura en el sistema que está normado en representaciones, o sea, esperan leer un poema que hable sobre aquel hombre fuerte, y eso es lo que se espera. Ya, con respecto a lo que ustedes mencionan y
y a lo que menciona últimamente Rocío, creo que también es válido mencionar el contexto en que fue escrito el poema. A mí el concepto de androcentrismo se me viene a la mente con respecto a lo que dice Rocío, lo de esperar a leer un poema sobre un poema que hable del hombre al fin y al cabo, recordando recordando que androcentrismo significa la visión del mundo donde se sitúa el hombre como centro de las cosas, que es prácticamente lo que dice la Rocío. En pleno Perú, con inestabilidad económica, donde el poder político, social y artístico estaba a cargo de los hombres en ese momento. Escribir poesía siendo mujer ya era algo revolucionario en los 80, especialmente después del quiebre de Cloaca, que fue cuando se publicó Memorias de Electra, que es en el 84, si no me equivoco, momento en que Mariela impone una desfiguración en la poesía tradicional peruana, y el placer y el sexo y el erótico de una posición femenina toman protagonismo. En este poema en específico, los roles de género se utilizan tal vez de manera irónica, no sé si a mí me suena, para implementar este poder dejar atrás y burlarse propiamente de la dictadura patriarcal de la época. Claro, bueno, el androcentrismo como concepto hace referencia a una tendencia en que el hombre es el único, es inigualable y es el protagonista de nuestra civilización. Y la mujer cumple un papel totalmente secundario. Por lo tanto, en la poesía de Mariela Dreyfus se trata de desacreditar esos mitos patriarcales de la época, donde, por ejemplo, en este poema se busca visibilizar la experiencia erótica de la mujer, con dudas, con conflictos y con todo lo que viene con ello. Bueno, para finalizar con este concepto de androcentrismo, se puede ver en los versos de este poema, ya que existen enunciados en los cuales claramente el hombre es el dios de este escrito. Como por ejemplo, pero soy un hombre, que nadie se atreva a profanar mis reinos. Ya ahí se va deduciendo que la autora quiere plasmar la visión de algunos hombres que tienen acerca de la mujer, vista como un elemento inferior a su imagen, dado que que sigue existiendo esa mentalidad de que el género femenino jamás tuvo un papel fundamental para la creación de este universo. Y Mariela lo que hace es criticar esa estructura figurada, o más bien simbólica, androcentrista, retratando esta masculinidad poderosa que al final de igual manera tiene debilidades. Claro, bueno, con respecto al concepto de dictadura patriarcal que implementamos y que relacionamos con la sociedad machista implacable que vemos en Dreyfus, tanto en su contexto de producción, como ya mencionábamos, como su lucha o liberación frente a eso en sus poemas, creo que también podemos conectar este concepto de dictadura con la dictadura social y política que nos presenta Alejandra del Río en su poemario Capuchita Negra. Especialmente en el poema que escuchamos con anterioridad, Vía Armada. Ya también para hacer como una imagen general, en este libro se entrelaza el temor, la lucha. La autora enfrenta como las grietas tal vez de una historia heroica de resistencia a la dictadura y permite que en esta surjan lobos, perros gigantes y abuelitas con capuchas, siempre de la mano con una mirada femenina en este proceso. Por lo tanto, las dos autoras se enfrentan como a un tipo de represión que las hace crear una nueva forma de salir al mundo y mostrar una percepción femenina y poderosa junto a la poesía. Claro, y en estas dos autoras, tanto como Mariela Dreyfus como Alejandra del Río, en otros poemas también hacen presente esto, por ejemplo, en Confesión, que es también como irónico, le dice siempre seré tu mujer, no hay sumisión en esta entrega, es como que juegan con esto de lo erótico, con esto de liberarse en realidad de estas cadenas que tienen sobre esta atadura patriarcal, si se puede decir así. Y claro, en Alejandra tenemos dictadura interna igual, eh, que habla del miedo que se siembra, es como una semilla que se va plantando en esto. Y eso para complementar. Ali. Em,
Bueno, y esta fuerte conexión que tienen estas dos autoras, ya que como en Chile y Perú ha existido este periodo de fuertes repercusiones contra el Estado. O sea, básicamente Mariela Dreyfus en los 80 se encontraba bajo un proceso de una reciente democracia con guerrillas por todo el país, con mucha violencia, y ella transforma esta experiencia con un claro contexto patriarcal en una forma de arte que buscaba romper con todo aquello, mientras Alejandra nos relata y critica este periodo de dictadura en nuestro país y que por otro lado siguen ocurriendo. Ocurren abusos en contra de personas que piensan diferente. Y en el caso de Mariela Dreyfus, vemos esa vivencia alterada por el sistema masculino, donde crea una crítica, puesto que esa existencia en ese tiempo de repercusiones políticas la llevan a sentirse posteriormente a una dictadura patriarcal. La semejanza de ese sentimiento de miedo, de inseguridad, hace crear a Dreyfus como a Del Río estos escritos como, con un grado inclusive de frialdad. Claro, por ejemplo, refiriéndome a Alejandra del Río, en el poemario de Capuchita Negra, también se puede comprender como una narración ese poemario. Ella misma lo menciona, que se puede ir leyendo como una novela, donde la capucha comienza siendo roja y a medida de cada poema, situaciones de violencia o abuso, termina convirtiéndose en una capucha negra, o sea, con todo lo que implica esto, esconderse y ser una joven revolucionaria en este contexto de dictadura, poner una fachada y meterse en ese rol también. Eh, Creo que no está de más decir que todo este proceso de capucha roja, capucha negra, es un proceso tal vez súper doloroso y que tal vez no se toma el peso. Claro, hablar sobre Alejandra del Río y de este proceso de la capucha es también entender la memoria de esta autora, entender todo el proceso que ella ha pasado, em, que claro, lo representa como una capucha, pero ¿qué entendemos por esa poesía? En realidad algo que ella ha sufrido, mm, y como la fragilidad que nos deja, nos da la puerta a entender cómo ella representa esta capucha. Y eso, Alison. Disculpe, hubo un imprevisto. Vamos a proseguir. Alcancé a escuchar lo que decía mi compañera Rocío. ¿Me escuchan, chiquillas? Sí, te estamos escuchando. Ya, bueno, voy a, a seguir con lo que decía mi compañera. Es como una doble realidad dentro del poema, ya que por fuera se ve una imagen aparentemente inofensiva, pero por dentro es algo más temeroso, oscuro. Hace diferencia entre lo bueno y lo malo en respecto a mi opinión del poema. Con esto me refiero a la dictadura y lo que representa para algunos. Había contextos donde se le hacía ver que todo el país estaba en absoluto acuerdo con el mandato, con una buena situación económica, con una buena situación escolar incluso, entre otras cosas. Pero la verdadera realidad era que el hambre inundado en las calles se hacía presente. Una educación bancaria mentalizada en solo traspasar información y nada más. Del Río hace mención a una resistencia de la lucha con sus versos, sobre todo en el último párrafo, donde se aprecia que el conocimiento es lo único que no puede arrebatar. Y aquí voy a citar un verso del poema. No entiende el informante ni el lobo. Ven una niña roja con su diario. No saben que adentro se hace fuerte. Una abuela negra con su espada. Bueno, ahí podemos apreciar el poder que tiene la poesía, la escritura dentro de este sistema de opresión y como la propia autora se refuerza en aquello. Claro. También para seguir con este tincuy entre Mariela y Alejandra, donde creo que igual hemos podido observar y analizar desde una mirada contextual hispanoamericana, refiriéndome a las guerrillas, refiriéndome a la dictadura chilena, su visión como poetas, mujeres, y su forma de escribir en base también a su percepción y construcción femenina y quebradora a lo tradicional.
Entonces también me gustaría mencionar la forma en que estas dos poetas utilizan su yo poético, incorporar este concepto de yo poético en estos dos poemas, Memoria de Electra y Vía Armada, que lo escuchamos ya, lo analizamos, donde en primer lugar, bueno, igual en primer lugar explicar qué es el yo poético, siendo como, refiriéndonos a él como un mediador del poeta, donde a través de él se manifiesta sus sentimientos, deseos, sueños, razones. Es como la voz a través de la cual los pensamientos del escritor o escritora adquieren sentido en el poema. Por ejemplo, en Memorias de Electra, yo personalmente nos encontramos con este hombre que se glorifica y que en algún punto, según el mismo nombre del poema, o sea, Memorias de Electra, se utiliza de una forma irónica. Y en Vía Armada tenemos a nuestra capuchita roja, aún donde su concepto de arma es un cuaderno lleno de poesía y aún está en proceso de convertirse en la capuchita negra. Bueno, para proseguir con lo que decía mi compañera, se hace presente esta pluralidad entre estas dos autoras y sus escritos, donde tratan de representar que existe algo más que uno mismo, va más allá de lo que uno puede escribir, en mi opinión, en el poema. Claro, también igual, disculpe, para seguir con la idea del yo poético. Por ejemplo, en Memorias de Electra también hay una pluralidad dentro del poema. Como ya mencionamos, tenemos esta versión de hombre poderoso, que ya lo hemos mencionado en todos estos minutos, y también tenemos una voz femenina dentro del poema, que convierte a este hombre glorificado como en un tipo de parodia y burla, que fue lo que mencioné, ya que recordemos, se llama Memorias de Electra y la primera voz que escuchamos es un hombre. Entonces, ¿a qué tipo de interpretación llegamos? A la de Electra como una mujer utilizando la parodia para referirse a sí misma como hombre, con todos sus deseos y virilidad, pero que al fin y al cabo tiene debilidades, o como cualquier persona, o el hablante varonil autosuficiente en su forma sexual que vemos explícitamente en su poema. Mm, Claro, leerla a ella en estas Memorias de Electra, como tú mencionas, es cuestionarse eso desde la perspectiva en el que ella eh, está, claro, no sabemos si realmente ella está tomando la posición de hombre, yo aquí soy el hombre, yo soy el templo, o es todo lo que ella anhela también, anhela a la par de este hombre, po, porque no sabemos en realidad qué es lo que ella espera. Y por otro lado, en Alejandro del Río, ella se posiciona como esta mujer que rompe y que marca esta dictadura. Y claro, eso es lo que tú mencionabas, que también encuentro que tienes razón. Alison, no sé si quieres decir algo. Bueno, sí, en el caso de Mariela, dividimos dos estados. Menciona la capacidad del hombre como sistema poderoso, increíble, y la mujer como cubridora de necesidades, pero que tiene una fuerte influencia en cómo el hombre puede llegar a ser. Y en el caso de Alejandra, contemplamos la resistencia del conocimiento de su poema. Y ya a modo de conclusión, encuentro muy relevante que se aborde este tipo de poesía, donde se integran experiencias, más con situaciones que son tan significativas para la historia de un país. Destaco los versos con alto contenido de interpretación, que muchas veces estaban explícitos, pero a la vez implícitos, por ejemplo, en el poema de Alejandra, que hacen apreciar aún más la poética femenina y también con un fuerte grado de admiración para estas poetas latinoamericanas, por hacer surgir la poesía en sí y todo lo que conlleva ese proceso de creación de estos poemas. Claro, entonces creo que aquí ya podemos tener como una mirada amplia a estas dos autoras de cómo es su juego, cómo es su poesía, qué tipo de herramientas utilizan, su estética. Vemos que Alejandra usa muchas herramientas de memoria, de su vida, utiliza su contexto para crear su poesía. Por lo tanto, para finalizar, creo que queda claro que el análisis de estas autoras puede extenderse por horas, que cada una tiene una propia concepción a lo que se cree, a lo que cree que escribió cada autora,
Por lo tanto, de verdad espero que les haya gustado la conversación de hoy y que tengan la oportunidad de leer alguna de las autoras, siendo Alejandra del Río o la destacada Mariela Dreyfus, o por supuesto ambas exponentes de la poesía hispanoamericana, que de verdad ellas llegaron a romper el canon junto a sus propuestas literarias y son una gran riqueza a la literatura hispanoamericana. Por lo tanto, con eso concluimos y esperamos poder escucharlos la próxima semana. Traeremos nuevamente otro tipo de autoras, otros poemas para analizar y conversar junto a ustedes. Así que muchas gracias.